como siempre, vamos a empezar pidiéndole a Dios que guíe la reunión, que sea Él el invitado de honor, el invitado especial. Yo le pedía hoy que por favor nos sorprendiera, nos confirmara que Él iba a estar en este lugar. No me ponga el dedo, solo al final, en la oración final, ahí sí lo pones. Aló. Me oigo como una voz celestial. No es para tanto. Vengo de parte de Dios, pero no es para tanto. Le pedía que nos sorprendiera de verdad, que nos hiciera saber, que nos confirmara que Él estaba en este lugar. Su palabra lo confirma. Él dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él va a estar ahí, así que estoy seguro que Él está aquí. Pero vamos a poner la reunión en sus manos y vamos a pedirle a Él que de verdad sea generoso hoy con nosotros, como siempre, y que hable al corazón y a las necesidades que cada uno de ustedes, me imagino, trae, ¿verdad? A veces digo a Dios, siento un compromiso muy grande, ¿verdad? De decir, Dios, de verdad hay gente que viene y se sienta en una reunión esperando escuchar a Dios, y me siento como se sentía Moisés, ¿verdad? Cuando decía, pero yo soy tardo de lengua, decía Moisés. Y vuelvo a recordar que no se trata de mí, sino que se trata de Él y de su gracia. Así que vamos a confiar en eso. Y si usted trae el corazón dispuesto, yo sé que Dios va a hablar y usted va a salir edificado esta noche. ¿Ok? Alex, ¿tienes el micrófono por ahí para que se lo pases a Don Norman para que él nos dirija en oración, por favor, para poder iniciar? Vamos a orar. Amante Dios, te queremos rogar, Padre eterno, así como decía Rudy, de que tú te manifiestes al corazón de cada uno de nosotros, que realmente traigas respuesta a nuestra vida y que nos permita más bien tomar decisiones para honrarte con nuestra vida cada día más. Necesitamos nuestra porción diaria, Señor. Gracias te damos por la oportunidad de venir acá y te damos las gracias también por el lugar donde estamos, y te ruego que bendigas grandemente a Rudy y habla a través de él, como siempre lo has hecho. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la primera parte de la reunión, como siempre, para preguntas. Si alguien trae alguna pregunta, levanta la mano y ahí Alex le hace llegar el micrófono. ¿Hay alguien que traiga alguna pregunta? ¿Aquí hay una pregunta? Stuart. Bueno, es que honestamente no voy a leerlo todo porque digamos, es todo lo que es Corintios 10, 2 Corintios 10, pero me llama la atención 2 o 3 versículos. Es que yo lo veo hablando a él, a Pablo en este caso, bueno, voy a empezar por este versículo que dice, que es el 17: miráis las cosas en una apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque digamos, todo ese capítulo viene como no peleando, pero viene como hablando de otras personas como que se están gloriando en sí mismos y que se están midiendo, como que no se están midiendo como con lo que Dios tiene que medirlos, por aquí parafraseando todo el tema. Pero lo que voy con todo esto es porque, vamos a ver, hay un tema del todo querido del mundo, tal vez, y que justamente yo estoy pasando ahorita en una situación del trabajo que entonces no sé si quiero resolverla, pero al final no sé si en el fondo es más de orgullo mío que por resolverla. Entonces, estoy entre eso y este versículo de este capítulo y todo lo que hablaba todavía me redarguyó más el tema de que, si bien es cierto, bueno, normalmente uno le pide esto por el orgullo, ¿verdad? Y yo trato de, pero siempre uno te hizo orgullo en muchos aspectos que todavía no ha podido limar Dios de buena manera. Pero en este caso en específico, ¿a qué se refiere Pablo con este
este pleito que se trae con toda la gente que está ahí en ese sentido de que obviamente los ve a ellos como si estuvieran gloriándose más a ellos, ¿verdad? Y que no se vean como o sea, que nos vean yo como mi prójimo, a la otra persona, ¿verdad? No sé cómo plantear la pregunta, porque realmente, como te digo, tendría que leer todo el capítulo en sí, pero... Sí, Pablo lo que está defendiendo es su ministerio. A ver, Pablo tenía muchas cosas que si él hubiese querido gloriarse en sí mismo, tenía muchas cosas, ¿verdad? Era conocedor de la ley, había sido militante de un partido político religioso llamado los fariseos, que de hecho eran los que se apegaban más a la ley. Él era un judío, ¿verdad? Tenía muchas cosas, muchos atestados, digámoslo así, con los cuales gloriarse. Pero Pablo en todo momento siempre nos invita justamente a eso, a quitar los ojos de nosotros mismos, que es el principio fundamental del cristianismo, y si me voy a gloriar en algo, no es en mí, sino en la cruz, en lo que Dios hizo en la cruz, en lo que ahí se manifestó, en la victoria que Cristo logró ahí, ¿verdad? De hecho, Pablo dice que de los pecadores, Él es el primero. Imagínate. Entonces ya Él nos está enseñando justamente esa actitud que hablas de humildad. ¿Qué es una persona humilde? Una persona que reconoce que en Él no están las capacidades, una persona que entiende que Él no tiene los recursos suficientes para nada, en un sentido, ¿verdad? Simplemente sabe que depende de la gracia y el poder que Dios da, nada más, ¿verdad? Entonces, él en la defensa de su ministerio podría gloriarse en muchas cosas, en muchos logros y en muchos atestados que él tenía, pero realmente no hay tales, más que depender de Dios, de su gracia, como te digo, y de su poder, y que sea Él el que se refleja a través de nuestra vida. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, que en realidad, ¿saben? Eso es lo que define justamente el cristianismo. El cristianismo no es una religión, por supuesto, no es una filosofía, no es nada de eso, que la gente a veces cree, o hay gente que dice, no, es un estilo de vida. No, tampoco es un estilo de vida, no es algo que se adopta y se cambia como si fuera una moda. No, el cristianismo, el verdadero cristianismo es Cristo viviendo en mí. Es la invitación que le hace el hombre a Cristo de entrar a su corazón, al reconocer justamente su pecado, al reconocer que Él no puede cambiar, al reconocer que Él no tiene la capacidad de poder cumplir con todo lo que Dios demanda, al reconocer su necesidad de perdón y de salvación. El hombre acepta la invitación que Cristo le hace de salvarle, de perdonarlo, salvación que Él consumó en la cruz, ¿verdad? Y que confirmó al resucitar de los muertos, ¿ok? Ahora sí, Él vivo, habiendo confirmado que Él era Dios, llama a la puerta del corazón del hombre y el hombre lo invita a entrar. Y a partir de ahí, Dios se compromete a perfeccionar esa obra que Él inicia en ese momento, a transformar nuestra vida, pero es Él. Entonces, el cristianismo verdaderamente es que una vez que Él entra, es que Él se quiere manifestar a través de nuestra vida. Tiene que haber cada vez más de Él en nosotros y menos de nosotros, ¿verdad? Juan el Bautista decía, es necesario que yo me engüe para que Él crezca. Entonces, el propósito de Dios, una vez que entró a sus vidas, es empezar a transformar sus vidas propiamente, sus corazones, a cambiar toda la estructura de vida equivocada de la cual venimos, que estaba basada justamente en el orgullo. ¿Por qué en el orgullo? Porque antes de Cristo nosotros creíamos que podíamos solos, que podíamos gobernar nuestra propia vida, nunca consultábamos a Dios, vivíamos de acuerdo a nuestros propios razonamientos, de acuerdo a lo que sentíamos o queríamos, ¿verdad? Y en esa falsa libertad nos convertimos en esclavos de pasiones y deseos, como dice la Biblia, que no podíamos cambiar.
intentando en nuestras fuerzas poder cambiar, pero la Biblia dice que el hombre no es señor de su camino, que no está ni en él poder ordenar sus pasos y que solamente Cristo puede transformar y cambiar la vida del hombre. Es la promesa que Dios le hace al hombre. Usted puede intentarlo, usted puede hacer todo su esfuerzo y puede tener realmente el deseo de querer cambiar, pero si usted lo intenta en sus fuerzas, nunca, siempre va a haber fracaso, siempre va a caer, siempre va a volver a lo mismo. ¿Sí? Dice el versículo de Jeremías, dice: ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Asimismo podréis vosotros hacer lo bueno estando habituados a hacer lo malo. No puede, el hombre no puede cambiar, no puede cambiar su condición, no puede cambiar su estructura, su naturaleza de pecado, hasta que Cristo realmente entra a la vida de la persona y la vida de esa persona jamás puede volver a ser la misma. Es imposible. Si Cristo entró al corazón de ustedes, sus vidas jamás pueden ser las mismas. Si sus vidas siguen siendo las mismas, es porque ustedes realmente no han experimentado el verdadero nuevo nacimiento. No ha habido un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Porque es imposible que Cristo entre al corazón de una persona y su vida siga siendo la misma, o que continúe en una condición caída, ¿verdad? Siendo vencido por el mundo y siendo vencido por su propia naturaleza. No es posible, porque Cristo promete dar una vida nueva y hacer que las cosas viejas pasen y que todas sean hechas nuevas. Dice el versículo: de modo que si alguno está en Cristo, ahora sí, si alguno ya tiene a Cristo, dice, de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él empieza a cambiar, a transformar la vida del hombre. Es su promesa, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como el nuevo nacimiento, pero es Cristo viviendo en mí, ¿verdad? Y a nosotros lo único que nos toca es permitirle a Él y tener la disposición, ¿verdad?, para que Él lo pueda hacer y dejarnos usar también por Él, que eso es lo otro que Dios quiere salvarnos, pero Él tiene planes también para nosotros, tiene un propósito para sus vidas, y lo único que tenemos que hacer es estar dispuestos, ¿sí? Dios lo que busca es que cada vez entendamos más la magnitud de su amor, que entendamos cada vez más cuánto Él nos ama, todo lo que hizo por nosotros, ¿verdad? Realmente el impacto de la cruz. En un principio sí entendemos que Él murió por nosotros, pero no lo dimensionamos del todo. Búscate Efesios 3:17, por favor. Pero el propósito de Dios es que cada vez entendamos y dimensionemos más ese amor. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Claro, fue por fe que nos salvamos, fue el creer en su propuesta que pudimos nacer de nuevo, ¿verdad? La Biblia dice que la salvación es por fe, por gracia sois salvos por medio de la fe, dice unos versículos antes de dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿ves? En ese amor que tenemos que entender cada vez más. Sigue el 18, dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, todos los que estamos aquí somos, bueno, los que ya nacimos de nuevo somos llamados santos, apartados, separados para Él. Dice: con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Ves? Todas las dimensiones, es un amor cúbico para que pueda abarcar todos los espacios de nuestra vida y de nuestro corazón. Dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, el plan de Dios es que cada vez conozcamos más y más y más de su amor, y que cada vez lo dimensionemos más. Y la reacción lógica de sabernos amados de tal manera es el querer servirle, ¿sí? Cuando yo entiendo cuánto Él me ama,
eso va a provocar en mí el querer servirle, el querer seguirlo, el querer ser usado por Él para que otros lo conozcan, etc. Esa debe ser la reacción lógica ante tal amor, ¿no? ¿Ok? Pero vuelvo a donde empecé. El principio principal es entender que nosotros no podemos. La Biblia dice, una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Son justamente aquellos que reconocen su incapacidad, que reconocen su necesidad de Dios y entienden que ellos no pueden por sus propias fuerzas. ¿Ok? Entonces, ni en el trabajo, ni en el hogar, ni en el matrimonio, en nada puedo yo depender de mí, ¿verdad? Yo necesito que sea Dios el que realmente tome el control de mi vida y sea Él el que me guíe, el que ordene mis pasos, el que aclare mis pensamientos, el que me permita vivir de acuerdo a su voluntad, no a la mía, en fin. ¿Ok? Adelante, adelante. Los perdono porque vienen de Cartago, nada más. Bien, ¿había otra pregunta? Sí, ahí tengo, por ahí vengo y ya la última y ya no más. Pero dice aquí, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Pero ¿cuál es la regla que habla ahí? ¿Cómo Isabel? Es el mismo 10, pero el 13. El 13 del 10. Ajá. A ver si lo ponemos ahí. Ahí está. Dice, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, ¿ok? Para llegar también hasta vosotros. Ok, ¿qué está diciendo? El mismo Dios nos mostró realmente cómo era. Dice la Biblia, busquémoslo ahí, Filipenses, ay Dios, 4:6 es. Para ver, ¿no? ¿Qué dice? 4:6, por nada estés afanosos. No, 2, perdón. Debe ser. Desde el 5, perdón. Él mismo nos dejó la regla, Él mismo nos mostró cómo era. ¿Ok? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ok? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, a Jesús no le importó que Él ser Dios, o sea, Él era Dios, pero Él no se aferró a esa condición. Él no dijo, bueno, yo soy Dios, porque yo tengo que ir al mundo, porque yo tengo que ir al mundo a ser perseguido, a ser maltratado, a ser humillado y a morir en esa cruz. Si yo soy Dios, Él pudo haber dicho eso. Allá los hombres, si se quieren perder, que se pierdan, ¿no? Eso hubiera sido una posición egoísta, orgullosa, ¿verdad? Y Él se hubiera aferrado a su condición y listo. Pero, ¿qué dice que hizo Él? El 7. Dice, sino que Él se despojó a sí mismo, ¿ok? Tomando la forma de siervo, o sea, vino a servir, vino a darse, ¿ok? Se despojó a sí mismo de su condición, no se aferró, no fue egoísta, no pensó en Él, sino que Él dijo, voy. ¿Por quién? Por Él, no, por nosotros, pensando en nosotros, ¿no? Vino a servir. La forma de siervo dice, hecho semejante a los hombres. Jesús es Dios hecho carne, digámoslo así, ¿ok? Es Dios hecho hombre. Dios tenía que tomar la forma de hombre para venir a este mundo y a cumplir lo que nosotros como hombres no pudimos cumplir. También vino en la forma de hijo, porque Él vino a enseñarnos a ser hijos, ¿verdad? Entonces, Él vino con esa misión, con ese propósito. Dice, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo.
volvemos al principio. Él nos mostró cuál era la regla, Él nos dijo cómo es que se hace. Él nos dijo cuál es el sentido de todo lo que yo haga para Él. ¿Ok? Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Uno de los requisitos que Él vino a cumplir la ley, a ser obediente, cosa que ninguno de nosotros pudo, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos fallamos, todos decidimos pecar, ¿verdad? Pero Él vino y cumplió la ley, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí se cumplen las dos cosas que Él vino a hacer: a vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir y a pagar en la cruz por todos los pecados que nosotros habíamos cometido. ¿Ok? Entonces Él llega hasta la cruz. Aquí dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Ok? Entonces todo lo hizo para que al final quien fuera glorificado pues es Dios, ¿no? Pero su disposición fue de servir, de darse, de humillarse, de pensar en otros, no en Él. Él nos mostró cómo. Esa es la medida. Esa es la medida, perfectamente. Esa es la medida. Por eso dice al principio donde leímos, haya pues en vosotros este mismo sentir. Así empezó el 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, y nos dice toda la manera, o todas las reglas, digámoslo así, que se debe aplicar en nuestro servicio a Dios, en nuestra entrega a Él. Siempre con los ojos puestos en otros. No es egoísmo, es todo lo contrario. Sacar los ojos de mí mismo, ¿verdad? Había otra pregunta. Y la última ya, por favor. Allá atrás hay otra y la va adelante. Aquí, bueno, artículo 10 en el 9. La semana pasada que vos hablabas de la gracia y bueno, que hablábamos de que era toda esa dimensión, ¿verdad? Que gracias a Dios los tiene y todo. Pero leyendo justamente el 9:8 que dice: y poderoso Dios en hacer que abunde en vosotros toda gracia. Eso me llama la atención porque viene hablando del tema de la ofrenda. Sí. Entonces, el yo ofrendar me permite a mí tener toda esa gracia, porque dice que a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, que yo la aplicar esa, me sirve para todas las demás. A ver, Digo yo, es que yo lo voy poniendo en práctica. sí, efectivamente, viene hablando de la ofrenda, ¿verdad? Vámonos al 6, devolvete un poquito al 6. Ven, vamos a leerlo y así entramos en el contexto de lo que viene hablando. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, ¿ok? No con tristeza. Está hablando de la ofrenda. Sí, Dios planeó desde siempre que aquellas personas que invierten su vida en enseñar la palabra de Dios, en predicar y que viven de eso, que son obreros de tiempo completo, que deciden en un sentido renunciar a su vida secular para empezar a servir. Dios planeó que esas personas vivan de las ofrendas que la Grey pues les va a dar. ¿Okay? Dios planeó que la Grey dependa espiritualmente de esas personas en un sentido, ¿verdad? Que son los que los enseñan, los guían, los aconsejan, los discipulan, etcétera, y que esa persona invierte su vida orando por ellos, etcétera, ¿no? Está invirtiendo su vida como un obrero de tiempo completo. Está hablando de un pastor propiamente, ¿no? Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Entonces tiene que ser algo que se dé de corazón. La ofrenda es algo que tiene que nacer en la persona, no es algo impuesto, no es algo obligatorio, es un medio de gracia, sí,
que es lo que vamos a ver y que nos va a llevar a tu pregunta, ¿ok? Pero no es algo impuesto. Hay iglesias, y esto lo hablé hace un par de reuniones, que aquí me preguntó del diezmo. Antes, en el Antiguo Testamento, estaban las 12 tribus de Israel, pero había una tribu, que era la tribu de Leví, ¿verdad? Los levitas, que de ella es donde venían todos los sacerdotes y todos los que se ocupaban del templo y las cosas del templo. Ellos estaban 100% dedicados a eso. Entonces las otras 11 tribus tenían que sacar un diezmo cada una para poder, digámoslo así, sustentar las necesidades de esa tribu que estaba dedicada al templo, a la parte espiritual de todas. ¿Ok? Entonces, uno de los diezmos que se sacaba era para ellos, eran 3 diezmos. Uno para ellos, otro para las fiestas judías y otro que se usaba para las viudas y los ancianos. ¿Ok? Pero eran 3 diezmos. Hoy en día algunas iglesias han adoptado eso del diezmo, pero realmente es como el pastor queriéndose asegurar que le van a dar el 10% de lo que la gente percibe. Pero eso es casi que imponerlo. Casi no, es imponerlo, es decir, usted tiene que ser así de generoso y dar el 10%. Pero ¿qué tal si alguien no quiere dar el 10%? Entonces, si da el 10% así obligado, no lo va a dar ni de corazón, y lo va a dar con cierta tristeza, ¿verdad? De que es que no, es mucho. O a lo mejor para alguien es poco. Y alguien dice, yo no quiero el 10%, yo quiero el 20%. O quiero ofrendar más. Pero eso es ya cada corazón. Eso es una convicción. Otra regla de la vida cristiana: nada es una regla en sí. No hay reglas. Dios convence, Dios conquista los corazones y pone en el corazón de las personas el querer hacer las cosas que Dios dice que hagamos. Dios conquista el corazón. Como les decía ahora, su amor va conquistando y va conquistando más y más de nuestra vida, que va poniendo en nuestro corazón el impulso para hacer cada cosa o cumplir con cada cosa. Pero nada es impuesto. Entonces, no puede ser algo determinado. Y además, si todo el mundo diera el 10%, si fuera que el 10 no existe, entonces no se sabría quién es generoso y quién no. O quién está sembrando generosamente o escasamente. Dice bien que el que siembra generosamente va a cosechar. El que siembra escasamente va a cosechar. Entonces, ¿cómo sé yo quién es generoso y quién no? Si todos están dando el mismo porcentaje, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de corazón, no es con tristeza. Dice, ni por necesidad, no es que, como dicen algunas iglesias, dé tanto y Dios le va a dar tanto. Entonces hay gente que da por necesidad, porque dice, bueno, voy a dar porque necesito que Dios me dé. No, de gracia recibiste, de gracia da, dice la Biblia. Entonces, no puede ser por necesidad. No existe eso de que yo siembro para que Dios me dé. No, Dios bendice una vida en obediencia. Ese es el principio. Si usted tiene una vida en obediencia, Dios va a bendecir y Dios va a prosperar. Y no necesariamente solo materialmente, puede prosperar a la persona en otras cosas. Más gracia, más entendimiento, más paz, etc. ¿Ok? Conforme a nuestra entrega y nuestra disposición. Bien, ni por necesidad de decir, porque Dios ama al dador alegre. ¿Ok? El que da con alegría, el que da con gozo, el que dice, voy a ofrendar. ¿Pero por qué? No solamente es para mantener al pastor, como algunas personas piensan. La ofrenda es que usted está ofrendando a un ministerio donde todas las almas que se ganen, donde todo el fruto que genere ese ministerio va a abundar en su cuenta también. Cuando llegues al tribunal de Cristo, Dios va a decir, ok, tú ofrendaste a tal ministerio, ok, todas las almas que ese pastor ganó, todas las almas todo el fruto que tuvo ese ministerio, ok, tú tienes parte de esa ganancia. Entonces, cuando en el tribunal de Cristo se va justamente a premiar la obra que cada uno hizo, allá usted le van a salir, digámoslo así, puntos, ¿verdad?
por todas esas almas que se ganan. Usted dice, pero ¿cuándo? Yo no gané todas esas almas. Sí, en un sentido sí, porque tú ofrendaste y ayudaste a mantener un ministerio que ganó almas, que edificó vidas, que ayudó a muchos a crecer, que ayudó a muchos a salir de vicios, de pecados, de inmoralidad, que transformó hogares, que transformó familias. Un ministerio que se dedicó a hablar la palabra de Dios. Y entonces, por eso habla de que ese fruto va a abundar en su cuenta. Vamos a ver qué dice a llegar a donde queremos. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, ¿ok? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, ¿ok? ¿Sigue? Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Dice, y el que da semilla al que siembra, ¿ok? Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Los frutos de vuestra justicia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestro fruto como creyentes? ¿Qué es lo que se va a condecorar en el tribunal de Cristo? Justamente el fruto que cada uno tenga como creyente. La salvación es por gracia. Usted aceptó a Cristo, Cristo lo perdonó y lo salvó en el momento que usted lo aceptó de corazón. Pero ¿quiénes seremos en el cielo y cuál va a ser nuestra posición en el reinado milenial de Cristo? Eso sí lo determina cómo fue nuestra obra. ¿Cuál fue nuestra obra? ¿Cuál fue nuestro fruto como creyentes? ¿Ok? Ahí sí no es por gracia, ahí sí es, en un sentido, por las obras. Pero no son las obras que yo hice en mis fuerzas, son las obras que Cristo hizo a través de mi vida. Son las obras que yo le permití a Él hacer en mí y a través de mí. Cada vez que yo he ganado un alma no ha sido por mí, ha sido por Él, porque quien convence a la persona de entregarle su vida a Cristo no soy yo. ¿Quién es? El Espíritu de Dios, que es el que redarguye, el que convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, pero el que convence es el Espíritu de Dios. La persona simplemente es un instrumento. Entonces, la obra la hizo Él, pero yo estuve dispuesto y estuve en la condición para que Él pudiera usar mi vida. Ahí es donde entra la necesidad de que podamos estar a cuentas con Dios, mantener una vida limpia delante de Él, para que nuestra vida pueda ser un instrumento útil, un vaso de honra, dice la Biblia, un instrumento útil para sus propósitos. Si usted anhela que Dios use su vida, pues usted tiene que estar a cuentas con Dios, caminando en obediencia. No es que no va a pecar, o sea, va a fallar, pero una cosa es fallar cuando yo estoy caminando en luz, y si fallo, pues pido perdón, y dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y otra cosa es que yo esté viviendo mal y que yo quiera seguir viviendo mal. Eso ya es otra cosa. ¿Ok? Bien. ¿A dónde iba? Frutos de vuestra justicia. Ok. Ya expliqué qué son esos frutos. Lleguemos a donde Él quiera, el 13. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿No era el 13 que querías llegar? No, yo nada más era la realidad, te fuiste más. Sí, me fui más allá, por eso. No, pero digamos, ya que viéndolo lo que dice ahí, que es esa, digamos, ya estoy viendo que el ofrendar nos va a dar esa gracia y nos va a ayudar para todo lo demás. Es un medio de gracia. Es un medio de gracia, ok, y todo lo que produce, entonces, ¿cómo lo aplicamos ahorita nosotros? Porque en este momento, ¿cómo me necesito yo en este momento con la ofrenda, por ejemplo? Porque, digamos, yo puedo llegar y decir, no, a mí no sé, me da ganas de empezar a hablar con vos, por decirte algo.
porque vos sos el que me enseñás, no el que aprenda, además de que sea beneficiado, pues si gano un alma, entonces también me sirve a mí y a los puntos. Claro, Entonces ya hago un negocio bueno. sí. Entonces, no, es que digamos, lo quiero ver desde ese punto de vista porque al final digo yo, bueno, ¿qué Sí. hago? O puedo pensar en siempre ayudar aquí para tener este lugar para que venga la gente. En este momento es una manera. Si alguien quiere ofrendar, puede ofrendar. Nosotros necesitamos recursos, obviamente, para pagar este lugar. Gracias a Dios, o sea, los dueños de este lugar nos han beneficiado, cobrándonos, pues, no la cuota que antes se cobraba cuando el grupo era mucho más grande, una cuota menor. Gracias a Dios, últimamente hemos logrado llegar ahí, pero había muchas veces, muchas semanas donde no llegábamos, y con toda la pena y de verdad con toda la gratitud a los dueños del lugar, pues le dábamos lo que recogíamos. Pero igual se compran Biblias, igual hay gente que trae para un refrigerio, etc. Entonces, si ustedes dan alguna ofrenda, sería utilizada para eso y para ayudar a otras cosas, ¿verdad? Que tengan que ver con la obra. No sería un dinero que yo voy a usar para ir a pagar mi recibo de luz, mi teléfono, no, porque yo en este momento no soy obrero de tiempo completo. Ya, si algún día va a ser así, Dios lo va a determinar, ¿ok? ¿Y en qué momento? Pero en este momento yo tengo mi trabajo y yo no percibo ninguna ganancia por venir acá. Si yo vengo acá es porque Dios, como lo expliqué ahora, a través de su amor, pone en mí el querer servir y el querer invertir mi vida en esto. Y hoy justamente que venía para acá le pedí a Dios que nunca quite ese entusiasmo, nunca lo quite, y que nunca lo quiera hacer por un beneficio tampoco. Así como lo he venido haciendo estos últimos años, porque me apasiona hablar de Cristo y me apasiona predicar, me apasiona pues explicar lo que he aprendido, ¿verdad? Espero que nunca sea movido por querer lograr un beneficio. Nunca lo he hecho. Yo me pago mi gasolina, yo me pago mi comida, me pago todo para venir acá y no esperando nada de nada. Y quiero que sea así toda la vida. Si algún día Dios me dice, no, necesito que vayas de tiempo completo, o sea, te necesito ahora sí, full time. Entonces, Dios pondrá en el corazón de la gente si quiere sostenerme como un ministro de Dios, como un pastor, o no. Y eso será una confirmación para saber si realmente Dios me está invitando a tomar y a dar ese paso, ¿verdad? Entonces, en este momento las ofrendas serían recibidas para este uso que les digo. Por ejemplo, la otra vez, ustedes saben que yo visito una obra en Medellín, en Colombia, ¿verdad? La otra vez muchos creyentes decidieron ofrendar para ese viaje que yo iba a hacer. Ahora, si Dios quiere, el 11 de marzo voy de nuevo para allá. Los creyentes de Colombia, ellos pagan pagan el tiquete y pagan todo. Es un peso grande para ellos también. En ese primer viaje hubo un grupo de creyentes de acá que decidieron colaborar con ese viaje. Y bueno, fue un alivio también para los creyentes de allá y de mucho aliento para ellos. Entonces, para ese tipo de cosas sí se pueden usar las ofrendas para ese ministerio, para este ministerio que tiene un propósito: ganar almas, sacar adelante las vidas de las personas a través de la palabra de Dios, etc. ¿Ok? Entonces, todo ese fruto va a abundar en tu cuenta porque eres parte de ese ministerio. Pero recuerden y siempre tenganlo claro: nunca dejen de venir porque no ofrendan. El que ofrenda, venga, y el que no ofrenda, también. ¿Sí? O el que da al final para pagar el lugar, siga viniendo igual. Y el que no da, pues también. Porque aquí el propósito no es ese. ¿Sí? El propósito aquí es pues ver vidas transformadas, ver gente que se convierta. Gracias a Dios, la semana pasada se convirtieron 3 personas. Realmente hubo 2 que no quisieron levantar la mano, pero al final se acercaron a mí y me dijeron, yo hice la oración. Y bueno, gracias a Dios, ese fruto, eso es lo que nosotros anhelamos ver.
¿Ok? Bien. Carlos, bueno, lo que quería preguntarte es que hoy tuve una situación en el trabajo, hablando con una persona que, pues, no es creyente, ¿verdad? Pero, la encontré muy desolada porque ha luchado mucho, dice que ha tenido muchos altibajos y demás. Por lo que he aprendido, sé que más no supe cómo decirle o explicarle dónde, en qué cita bíblica está o se encuentra que yo le decía que debía tener fe pero pedirla, porque uno no es innato que tenga fe, sino es dado por el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, sí. Y también pedir sabiduría para seguir adelante y no desfallecer. También le hablaba de que si Dios no escuchaba sus oraciones, es porque todavía no era el tiempo de Dios, ¿verdad? No en su tiempo. A veces cuando uno se apresura, que no escucha sus oraciones o no hay respuesta, es porque realmente Dios te está pudiendo, ¿no? Pero en realidad no le puede. Ok. Tal vez me puedes. Sí. A ver, rápidamente, no me he dado cuenta de la hora. Para empezar, hay que entender que Dios escucha a aquellos que son sus hijos. Y hay gente que piensa que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Hemos creído en esa premisa que es falsa. Juan 1:12 dice que hay un requisito para poder ser un hijo de Dios. Hay algo que se tiene que cumplir para que la persona pueda ser llamada hija de Dios. Todos somos producto de la creación de Dios, sí, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Ok? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Dos requisitos: recibirlo y haber creído en su nombre. Viene hablando de Cristo, viene hablando de Jesús, viene hablando del Verbo que fue hecho carne, ¿verdad? Ponte Juan 1:1. Ve, viene hablando de dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. 2. Este era el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto confirma que ese Verbo es Dios, porque todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Ok? Vamos ahora sí al 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál fue el Verbo que se hizo carne? Hablábamos ahora que Jesús es Dios hecho carne. ¿Okay? Dios se hizo hombre, decidió dejar el cielo, decidió dejar su condición de Dios y tomó la forma de siervo, leíamos ahora, y vino a este mundo. ¿Okay? Él se hizo carne. Ahora sí, ¿ves? Lo que quería confirmar que viene hablando de Jesús. Por eso dice en el 12, volvamos al 12 que estábamos. Dice: mas a todos los que le recibieron, a ese que se viene hablando de Jesús. Dice: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquella persona que no ha creído en Cristo o no ha creído que Él es Dios y que Él consumó la salvación que yo necesito, y aquella persona que no ha reconocido que es un pecador y que necesita ese perdón y esa salvación que Él logró en la cruz, ¿verdad? No puede ser llamada hija de Dios. Porque si yo leo eso en negativo, diría: mas a todos los que aún no lo han recibido, a los que aún no han creído en su nombre, Él no les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. A veces hay que leer al revés para entender un poco mejor. ¿Ves? Entonces, el que no ha tomado esa decisión, el que no ha dado ese paso, no es un hijo de Dios. Por eso la Biblia habla, hay un versículo que ahorita no recuerdo la cita, que dice: y vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ese era el padre de nosotros antes de conocer a Cristo. Éramos esclavos del pecado, entonces éramos
hijos de Él, no de Dios, porque éramos esclavos del pecado. ¿Ok? Entonces, ahí empezamos. Para que Dios escuche la oración, la persona tiene que haber nacido de nuevo. La primera oración que Dios va a escuchar es el día que la persona invita a Jesús a entrar a su corazón. Esa es la primera oración que va a escuchar. Ahora sí, ya como creyente, yo voy a orar, voy a pedir, y si esa oración está conforme a la voluntad de Dios, Dios va a cumplir. Y otra cosa es el tiempo en el que Dios va a cumplir. Dios sabrá cuándo trae esa bendición, sobre todo cuando Dios ha logrado en mi vida, en mi corazón, lo que Él quiere. Y entonces ahí es donde Dios dice, ok, contesto esa oración. Ya es tiempo, ya Él tiene el corazón correcto y preparado para recibir la respuesta. ¿Ok? Así es como funciona, ¿no? ¿Ok? Ok, pues ahí decía en Juan 8:44, cuando habla que Él es padre de mentiras, ¿sí? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y es padre de mentira. ¿Ok? Entonces Jesús le está hablando a unos hombres que aún no han creído en él mismo, en Cristo. Entonces les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Ok? Pero desde el día que lo recibimos y que creímos en él, pasamos a ser hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, esa es la condición. Cuando una persona que no conoce a Cristo está en un problema, en una situación, yo lo que tengo que guiar es a conocer a Jesús. Yo no le puedo dar un principio ni decirle a la persona que no conoce a Cristo, ore para que Dios le ayude. No, porque a lo mejor más bien esa tristeza, esa prueba, eso que esa persona está pasando, es una prueba que viene de Dios para que la persona se arrepienta. ¿Ok? Vamos a 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios, o sea que hay tristezas que Dios mismo permite, pero ¿para qué? Para un propósito. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces hay tristezas que Dios permite para que la persona se arrepienta, para que la persona reconozca su necesidad de Dios y reconozca que está caminando en una dirección equivocada y se pueda encontrar con Dios, ¿verdad? Y pueda volver los ojos a Dios y Dios pueda salvarlo, que ese es el mayor propósito que Dios tiene, salvar al hombre. Eso es lo que Dios quiere. Porque ¿qué gana una persona con que le resuelvan el problema temporal y no le resuelven el problema eterno? El mayor problema del hombre no es esa tribulación, ese problema que está pasando. El mayor problema del hombre es que necesita perdón, necesita salvación, si no iría al infierno a pagar por su pecado. Y además, el mayor problema del hombre es que quiere cambiar, pero no puede cambiar. Y esto solamente es posible a través de Jesús. Él es el único que puede lograr esto. Entonces la persona a lo que la tengo que yo que guiar es a conocer a Jesús, a conocer realmente a aquel que puede solucionar su verdadero problema. Y una vez que Cristo solucione el problema temporal, que solucione el problema eterno, soluciona cualquier problema temporal. ¿Ya? Por eso Jesús, siempre que venía un ciego, un paralítico, primero lo salvaba y después lo sanaba. Tu fe te ha salvado, les decía. Y entonces el paralítico se levantaba y caminaba y salía brincando y corriendo. O el ciego salía pudiendo ver, ¿verdad? O el leproso sanado de su lepra. Pero siempre Jesús se concentraba en solucionar primero el problema eterno y después cualquier problema temporal que lo había traído. Si hoy usted viene a Cristo pidiéndole que solucione la situación, etc., pero usted viene con un corazón correcto, Dios primero le va a dar la salvación y después puede darle la victoria en cualquier otra cosa. ¿Ok? Entonces siempre que una persona incrédula les diga, estoy pasando por un problema, por una situación, necesito que Dios haga algo, hay que explicarle realmente cuál es su verdadero problema y cómo ella puede
conocer a Cristo. ¿Ok? Es así. ¿Estamos? Bueno, vamos al mensaje, vamos a aventurarnos al mensaje. Espero que no se nos haga muy largo, vamos a correr. Bien, el título del mensaje,